En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día, una vez más, bienvenidos a nuestro curso de Introducción a la Teología. Bueno, pues como algunos saben, tenemos antes y después de esta grabación, tenemos un momento de diálogo, un momento de escucha y de compartir allí los pareceres, sobre todo con las actividades que vamos dejando. Pero, pues bueno, ahora entramos directamente a la temática, haciendo en primer lugar sanamente una pequeña recensión de los temas anteriores, ¿verdad? Repaso de la sesión anterior. En la ocasión anterior hicimos primero pues nuestra introducción general, que he querido resumir en esta frase que decíamos se le atribuye a San Agustín. Crede ut intelligas, intellige ut credas, que traducíamos de una manera al aire, por así decirlo, como cree para entender y entiende para creer. Mejor sería cree a fin de que entiendas y entiende a fin de que creas, ¿no? Pero es lo mismo, en ese sentido es la misma idea, cree para poder entender, pero entiende para que tu fe sea una fe madura. Recordemos esa parte, no es juicio personal de ninguna forma, por supuesto, pero no es lo mismo una fe que una fe madura. Podemos tener fe, pero que esta fe sea todavía, alguien usa esta palabra, no es, repito, un juicio, pero creo que sí podemos entenderla más fácil. A veces tenemos una fe infantil, y esa fe infantil o infantilizada nos hace tener ciertos presupuestos, uso la palabra porque es el tema del día de hoy justamente, nos hace tener ciertos presupuestos que no son los más adecuados. Pero por el contrario, si nuestra comprensión de la fe va creciendo, pues también entonces nuestra misma fe va madurando. Van de la mano entonces, en ese sentido. Así pues, es la introducción general que vimos y vimos dos temas. El primero era, pues obviamente, el primer acercamiento a la teología, que es, vimos desde los mismos términos qué significa la teología. Decíamos, pues es una palabra sobre Dios, una razón o un razonamiento sobre Dios, un discurso, un estudio, un tratado sobre Dios, pero sobre todo, y eso era importante, pues tomando en cuenta que es sobre lo que Dios nos ha querido dar a conocer de Él. ¿Sí? No podemos hacer teología de lo desconocido de Dios, porque Dios no nos ha dado a conocer, pero sí podemos hacer teología de la encarnación, por ejemplo, porque Dios se ha dado a conocer a través de la encarnación, teología de los profetas, porque pues obviamente la profecía también se dio en la revelación, teología de la historia de salvación, se puede hacer teología de todo ello, pero no se puede hacer teología, ni siquiera puedo decir de algo que no sé que existe. No podría yo llamarle de ninguna manera. Veíamos el término, hacíamos una parada, ¿verdad?, para hablar de la teología y los teólogos, cómo era vista, cómo es vista actualmente. Y sobre los teólogos, de hecho, lo digo así, durante el tema dije que después íbamos a hablar un poquito de los teólogos. En realidad, lo que hicimos fue dejar una actividad sobre cómo deben ser los teólogos justamente, ¿no? Cuáles son las características. Y pues yo creo que algunas podríamos mencionar rápidamente en general, claro está. Si estamos diciendo que para hacer teología hay que tener fe, pues el teólogo tiene que ser un hombre de fe, para empezar. Y la fe incluye que sea la oración, que se haga la oración. Entonces, el teólogo debe ser un hombre de oración. Cuando digo hombre, por supuesto me refiero a hombre y mujer. Es hombre en el sentido amplio, se refiere a hombres y mujeres, ¿no? No hay ninguna discusión sobre eso, ni nada por el estilo. El teólogo tiene que ser también un hombre que lee asiduamente la palabra, una mujer, un hombre que lee asiduamente la palabra. Como decíamos ahorita, el teólogo, si va a hacer uso de su razón también, tiene que ser un ser humano que lea constantemente también los documentos de la iglesia, porque no se puede solamente ser teólogo así de buena intención, ¿no? Curiosamente hoy vamos a hablar de la fe y ahorita vamos a ver que la buena intención es necesaria, pero es insuficiente,
¿verdad? Entonces el teólogo, el que se dedique un poquito a adentrarse en estos temas de la fe, pues sí tiene que tomar en cuenta que va a leer más, que va a instruirse más, pero que mientras más vaya conociendo la fe, mejor puede compartirla con los demás, mejor puede vivirla, ¿sí? Mejor puede llegar a la plenitud que el Señor mismo nos está diciendo. Podrá, en ese sentido, por ejemplo, podrá ser, bueno, de una manera análoga, real sí, pero que no exageremos, eso quiero. Sabemos que uno de los mejores teólogos, pues ha sido Jesús, por supuesto, ¿no? Creo que no podríamos tener empacho en aceptarlo, pero ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, Jesús era tan buen teólogo que supo distinguir la letra de la ley del espíritu de la ley. Por eso cuando Jesús tenía que actuar, que vivir la fe, en ocasiones tomó decisiones que para muchos resultaron escandalosas, ¿verdad? Pero como él conocía, entendía tan bien esa ley, era tan buen teólogo, el espíritu de la ley, no podemos decir jamás que Jesús transgredió ninguna ley. Por el contrario, entendió lo que se refería a esa ley dada y la vivió en plenitud. Entonces, el buen teólogo, por eso digo que es un hombre que mientras mejor teólogo sea, mejor puede vivir la fe, ¿sí? Repito, vamos ahí como avanzando. Es una cosa que nos ayuda muchísimo. Y terminábamos el primer tema hablando de los objetos de la teología. Decíamos que dentro de un estudio sistemático se les llama objeto, o se le llama objeto, en este caso, a lo que se estudia. Lo enfatizo porque en nuestra cultura, cuando decimos que vemos algo como un objeto, es afirmar que estamos menospreciando, ¿verdad? Decimos que tú ves a esta persona como un objeto, no como una persona, decimos, ¿no? Los jefes, por ejemplo, con sus empleados, cuando el jefe dice es que para mí es un objeto y si este objeto se me rompe, pues lo reemplazo. Y es lo que pasa, ¿verdad? Este empleado se me viene para abajo, se siente mal, pues sabes qué, yo como jefe necesito a alguien que me saque el trabajo, entonces pues muchas gracias y te despiden y no se dan cuenta de que eres una persona que tiene una historia, anhelos, etcétera. Pero no nos referimos a eso. Aquí no nos referimos a eso. Repito, en el estudio sistemático se le llama objeto a lo que se va a estudiar y a eso que se va a estudiar se le llama objeto material. ¿Se acuerdan? Y entonces el objeto material de la teología es Dios. No estamos diciendo de ninguna manera, enfatizo una vez más, que Dios sea un objeto en el sentido peyorativo, sino que Dios es aquello sobre lo cual vamos a estudiar. Pero decíamos que hay otro tipo de objeto que se llama objeto formal, y el objeto formal es cómo vamos a estudiar a Dios. Y nosotros decíamos que vamos a estudiar a Dios a partir de la revelación. ¿Sí? La revelación es el segundo punto, ¿verdad? Que vimos, el segundo tema, la teología y la revelación. Y teníamos que hacer también un pequeño discurso sobre Dios se da como deseo, porque cuando nos crea, deja en nosotros un anhelo de Él, ¿verdad? Para que lo busquemos. Esa sed de infinito, como dicen algunos dentro de la espiritualidad, esa sed de infinito es Dios, que nos ha dejado justamente nosotros, nuestro corazón, el deseo de Él. Por eso, aunque podemos alcanzar muchas alegrías, muchísimas felicidades en este mundo, ninguna es suficiente. Nuestro corazón siempre puede recibir más alegría y desea recibir más alegría. ¿Qué es eso? Pues vamos a decirlo de una manera muy de fe, justamente. Es el trono de Dios y este trono de Dios solamente lo puede llenar Dios mismo. Porque si en ese trono de Dios ponemos de casualidad algo más o alguien más, ponemos algo o alguien más, pues obviamente que de momento vamos a pensar que ya está ocupado ese trono, pero la verdad es que no es cierto. Al poco tiempo nos daremos cuenta de que ese trono que existe en nuestro corazón, solamente Dios lo puede ocupar, solamente Dios lo puede llenar y por tanto no se puede llenar con nada ni con nadie más, mucho menos con ídolos, por supuesto. Lo buscamos entonces.
Pero después de buscarlo, Dios también se da Él mismo a conocer. Esa es la revelación. Dios se da a conocer. Y la revelación llega a su plenitud en Jesucristo. Cuando Dios empieza a darse a conocer, no se da al 100%. Tenemos palabras claves para entender la revelación. La revelación es progresiva y gradual. Es decir, va creciendo y va avanzando, va creciendo y va avanzando. Y mientras más avanza el tiempo, más crece, más crece. Mejor se puede comprender a Dios mientras más va avanzando. Voy a meterme con un tema rápidamente para que podamos entenderlo. Muchas veces se suele decir lo siguiente: se juzga al Dios del Antiguo Testamento como un Dios malo, vengativo, pues castigador y terrible, ¿no? Recuerden varias cosas, por eso es importante ahorita que digo de la revelación que es progresiva y gradual. Recordemos que que la Biblia contiene una interpretación de las cosas de Dios, y como decíamos también en algún curso, lo que digamos de Dios dice más de nosotros que de Dios, ¿sí? Lo que digamos de Dios dice más de nosotros que de Dios. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se presenta a un Dios con ciertas características, pues evidentemente es la forma en la que ellos estaban comprendiendo, pero no tenían la revelación completa, ¿sí? La revelación completa viene con Jesucristo, y en Jesucristo vemos la plenitud de Dios, realmente cómo es Dios, porque como decíamos, ¿no? Quien ve a Jesús, ve también al Padre. Entonces, eso es por una parte, para que no olvidemos que en el Antiguo Testamento hay revelación, sí hay revelación. ¿Ya es plena? Todavía no. Todavía no. Entonces, ¿es imperfecta la revelación que vemos en el Antiguo Testamento? No, es incompleta. De hecho, podríamos decir que es imperfecto si entendemos qué significa perfecto. Perfecto significa que ya está hecho, ¿sí? Perfecto a veces nosotros lo interpretamos como que no tiene ningún defecto, ¿verdad? Ninguna falla. No, no, no. Perfecto significa que ya está hecho. Perfectum, factum. Entonces, ya está hecho. Y en ese sentido, la revelación en el Antiguo Testamento, podríamos decirlo en ese sentido, es imperfecta, porque no estaba todavía hecha al 100. Pero si queremos entenderlo mejor en estos días, debemos decir que estaba incompleta. Mientras más va avanzando, más se completa, hasta que llega Jesús y llega a su plenitud. Por eso, en la persona de Jesús, pues se da no nada más la revelación, sino, fíjense, lo voy a decir de una vez, no nada más se da la revelación, sino el contenido de la revelación. Jesús nos da, figuradamente por supuesto, nos da un paquete que contiene el mensaje, por así decirlo, que se llama salvación, ¿sí? Perdón. Este mensaje, este contenido, ahorita vamos a ver cuál es su nombre técnico de lo que Jesús nos da. Pero una cosa es que Jesús nos lo dé, y otra cosa es que nosotros asintamos y aceptemos lo que Él nos está ofreciendo. Ojo, el contenido y la aceptación. El contenido y la aceptación. Ahorita vamos a ver los nombres técnicos, porque son nombres en latín, pero pues vamos para allá entonces nosotros. Muy bien, esos son los temas que vimos anteriormente. Hoy hablaremos de los presupuestos de la teología. Presupuesto significa, pues ahora sí, los mínimos de los mínimos para poder hacer, comprender y estudiar la teología. La teología, insisto, necesita de cosas concretas para poder llevarse a cabo, para poder, pues, hacerse como tal, ¿no? Así tal cual, hacerse como tal. Y el primero de ellos va a ser uno muy, muy interesante, que es la fe. ¿Qué es la fe? Hay definiciones de fe como hay experiencias de fe. Es decir, cada persona que ha tenido una experiencia de Dios también podría tener su propia definición de fe.
Hay definiciones bíblicas de fe, hay definiciones magisteriales de fe, hay definiciones pastorales de fe. Ustedes pueden escuchar una definición de fe en un lugar y después ir a otro y a lo mejor el predicador o la religiosa o el sacerdote les dice, ¿qué es la fe? Y ustedes responden lo que escuchaban en otra parte y les va a decir, no, eso no es la fe. Y tú, ¿cómo que no? Si me lo dijo también otra persona que tiene también como que pues autoridad para hacer una definición. Lo que pasa es que hay muchas definiciones de fe y en ocasiones cuando preguntamos qué es la fe, estamos buscando que el otro diga lo que yo sé que es la fe. Pero aquí vamos a hablar en primer lugar, punto número 1, de la Biblia, es decir, la fe a partir de la Sagrada Escritura, y también vamos a hablar de la fe a partir del magisterio. Voy a hacer una primera lectura que a mí me ha llamado la atención hace mucho. Es Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Eso, para empezar, se me hace muy, muy duro. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero sobre todo porque aquí vamos a empezar con los detalles. Porque alguien puede decir, oye, pero es que dice San Pablo que la fe no es para todos. Dice la Escritura que la fe es un don. Entonces, si yo no tengo fe, pues no es mi culpa, dirán algunos. ¿Por qué? Porque la fe no es para todos y no es mi culpa porque si es un don, depende del que lo regala. Si es un regalo, un don, depende. Entonces, si yo tengo fe, es culpa de Dios. Entonces, si yo no le agrado a Dios porque no tengo fe, pues es su propia culpa. No, a ver, es que, insisto, hay que ir un poquito más allá y poder entender qué es esto de que sin fe es imposible agradarle a Dios. En nuestro manual de teología se lee lo siguiente. El primer presupuesto de la teología es la fe. Tanto la fe que creemos, es decir, el contenido, lo que creemos, lo que decíamos ahorita, el contenido de la fe que le llamamos fides que, así se pronuncia, se escribe fides QAE, pero se pronuncia fides que. En latín, cuando veamos AE, vamos a pronunciar E. El diptongo es E, así tal cual, ¿no? Entonces, el contenido de la fe es el fides que. Tanto eso como la fe con la que creemos. Ahí está, ¿ya vieron? El contenido, mi aceptación. Entonces, a esta fe se llama fides qua. Fides qua. Fides que, el contenido. Fides qua, lo que creo, lo que yo acepto. No se preocupen por las palabras, las pueden repasar después, o los nombres, fides que, fides qua. Lo que quiero ahorita es que tengamos la comprensión de esto, que la fe, se le llama fe al contenido y se le llama fe a la aceptación que damos nosotros. Sin fe no se puede hacer teología. ¿Sí? Es que la teología, ya dijimos, no es un ejercicio netamente intelectual. La teología es profundización de la fe. Entonces, perdón, no se puede hacer teología si no tenemos la fe. El acto de fe del creyente habla sobre los misterios cristianos revelados. Ya decíamos, por eso era importante que el primer punto fuera la revelación, que quede claro ese aspecto, que se formulan en los dogmas. Ojo, lo digo de una vez, nosotros aquí en esta sesión de hoy vamos solamente a mencionar los dogmas, pero no los vamos a tratar, solo los mencionaremos. Quedan en primer lugar como lectura de las actividades, pero en segundo lugar los retomaremos un poco después cuando hablemos de las fuentes de la teología. Ahí vamos a tomar un poquito el tema de los dogmas. Los dogmas tienen un papel importante en la vida de la Iglesia. Decía, o dice el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente: la fe es un acto personal, es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Muy bien, entonces vamos a ver. Yo creo que
la forma de entender la fe, la mejor manera de entender la fe, es ver la predicación de Jesús y de los apóstoles en los evangelios y en los hechos de entrada, ver estos relatos y darnos cuenta cómo Jesucristo hablaba, hacía milagros, hacía gestos o signos que llamamos proféticos. Jesucristo no solamente el discurso, sino también se acercaba a las personas, no hacía esa distinción que solemos hacer nosotros. Jesucristo tenía una predicación impresionante. Por algo, nuestra iglesia dice que la revelación es con palabras y hechos intrínsecamente ligados entre sí. De hecho, eso viene justamente en la Dei Verbum, que Dios se ha revelado con palabras y hechos que están ligados, intrínsecamente ligados desde lo más profundo entre sí. ¿Qué significa esto? Significa que las palabras confirman y explican, mejor dicho, las palabras explican el hecho, pero el hecho confirma las palabras, ¿sí? Si Jesús hablaba, por ejemplo, del perdón, un gran discurso del perdón, ¿cómo veíamos que se concretara el discurso? Pues con un Jesús perdonando, justamente, ¿verdad? Entonces, está la palabra sobre el perdón y está el hecho sobre el perdón. Cuando Jesús hablaba de entregarse y del amor a los demás a través de una ofrenda total, hasta de la vida misma, es la palabra, es el discurso, pero después viene justamente la vivencia de Jesús que se da. Ahora, uno puede decir, fíjate, veían a Jesús con esos discursos, con esos hechos, con esos milagros incluso, pues ¿cómo podría ser que alguien no le creyera? ¿Cómo podía ser que alguien no lo aceptara? Pues se daba, ¿cierto? Había gente que estaba frente a él y que veía un milagro y en lugar de creer en Jesús, en lugar de aceptar el mensaje de Jesús, decía, este hace milagros por obra de Satanás. ¿Se acuerdan? En lugar de aceptarlo, lo rechazaban. Otros decían, otro día te vamos a oír, le decían a Pablo, por ejemplo, ¿no? Cuando Pablo empezaba a predicar sobre la resurrección y le decía a los atenienses, otro día te escuchamos, que tengamos más calmita, ¿verdad? Y entonces también rechazaban el mensaje de los apóstoles y uno puede decir, ¿cómo es posible eso? Es que ahí nos damos cuenta de que si bien es cierto que sabemos que la fe es un don, la fe también es una aceptación, es una respuesta libre de nosotros a lo que Dios ha querido revelar. Dios se da a conocer y se da a conocer de muchas maneras hasta Jesucristo y nosotros decimos si creemos, si decidimos, si aceptamos creer en Él o no. Es un proceso de aceptación y en este caso nos ayuda mucho justamente el estudio del ser humano para poder entender por qué, diríamos, por qué no todos tienen fe, ¿verdad? Es una pregunta que a veces nos hacen mucho, ¿no? Pero ¿por qué no tienen fe? Y sacan, repito, en este romantizar las cosas, a veces sacan, es que la fe no es para todos. Pues sí, pero entiende que no es para todos en el sentido de que no todos van a aceptar eso. ¿Por qué no? Pues porque si nosotros vemos el fides que, si nosotros vemos el contenido de la fe, el contenido revelado, nos daremos cuenta de que no a todos les conviene tener fe, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús predica y predica su predicación, o mejor dicho, sí, el contenido de la predicación de Jesús, ¿cuál es? En pocas palabras, el reino. Y el reino tiene valores y principios. Y estos valores y principios no siempre le convienen a algunas personas que están en ciertas situaciones, por ejemplo, de poder, que están en ciertas situaciones no de poder, sino de vida. Tienen estados de vida a los cuales no les conviene aceptar a Jesús. Porque si aceptan a Jesús, si aceptan lo que Jesús ofrece, entonces tendrían que rechazar lo que están viviendo. Tendrían que rechazar su situación de vida, su estado de vida, y mejor me quedo lejitos, ¿verdad?
ya es un poquito más por la conveniencia en ese sentido. Es una parte, es una parte. Otro, no por su situación de vida, sino por su historia de vida, no puede creer o no quiere creer porque le están pasando cosas que dicen en su mente, y está bien, en su mente es imposible de alguna manera enlazar la idea de que exista Dios, ¿no? Es que ¿cómo va a existir Dios? Porque si Dios existiera, y hacen algunas argumentaciones allí erróneas, sí, por supuesto, pero a final de cuentas, para ellos válidas, dicen, es que si Dios existiera, no habría tanta hambre en el mundo, si Dios existiera, no dejaría que hubiera tanta violencia, si Dios existiera, no pasarían tantas cosas. Híjole, no estamos entendiendo bien qué es si Dios existiera, justamente, ¿no? Pero lamentablemente eso va en demérito justo de que el otro pueda creer, realmente pueda creer. Entonces, esto de la fe, decimos, es una respuesta libre. Ojo, no es entonces únicamente decir, es que yo sí creo. Bueno, como diremos siempre apoyándonos en Santiago, pues sí, pero es que hasta los demonios creen. Creer es parte de la fe, pero creer no es toda la fe, ¿sí? Si alguien cree en Jesús y si alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios, no significa automáticamente que tenga fe. Ojo, uno lo puede ver, si queremos verlo rápidamente, incluso en el Evangelio de Marcos. Recordaremos que la primera parte del Evangelio de Marcos, los primeros 8 capítulos de los 16 con los que consta el Evangelio, son dedicados especialmente a convencer a los judíos de que Jesús es el Cristo. Y entonces encontramos en los primeros 8 evangelios de Marcos el famoso secreto mesiánico. ¿Y qué es el secreto mesiánico? Que cuando allí alguien descubría que Jesús era el Cristo, Jesús lo mandaba a callar. Pero adivinen quiénes eran los que más rápido reconocían que Jesús era el Cristo: los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret?, decían los demonios, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros? Nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Lo saben, lo creen en ese sentido. ¿Y a poco tienen fe? Pues no, una cosa es creerlo y otra cosa es tener fe, porque ellos, ahora sí, completando la idea de fe, no están de ninguna manera aceptando a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Ni ellos, ni nosotros. Y voy a decirlo así, no recuerdo, porque es una palabra que no he visto tal cual, sino solamente la escuché, por eso me es difícil recordarla. No recuerdo el término griego que se utiliza en la carta a los romanos, cuando dice que si tú crees con tu corazón y declaras que Jesús es el Señor, serás salvo. La palabra griega para decir declarar, no la recuerdo, pero sí recuerdo qué significa. Repito, nada más la escuché, entonces no la aprendí. Significa declarar, es declararlo todos los días, es decir, constantemente, constantemente, constantemente. Y nosotros, en este momento de nuestras vidas, en esta hora del día, podríamos decir, declaro que Jesús es el Señor. Pero al ratito que estemos pecando, ya no estamos declarando a Jesús como nuestro Señor. Por mucho que comulguemos mañana o que nos confesemos al ratito, lo que sea, en el momento en el que pecamos, ya no estamos declarando a Jesús como nuestro Señor. Por eso hay necesidad de volver a empezar, de volver a declararlo. Por eso, cuando uno dice, es que basta con que lo declares, pues sí, basta que lo declares, pero todo el tiempo, no nada más una vez. Porque hay gente que cree que lo declaro ahorita, hoy, sábado 7 de agosto, declaro a Jesús como mi Señor y Salvador y ya me salvé. No, qué bueno fuera, qué fácil fuera salvarse, ¿no? ¿Y a Jesús qué le dijeron? A Jesús le dijeron sus apóstoles, Señor, qué fácil es salvarse. ¿Así le dijeron a Jesús? No, le dijeron, Señor, entonces ¿quién se va a salvar? Si está bien difícil salvarse. Eso le dijeron a Jesús. Resulta que ahora nosotros andamos facilitando la salvación más que Jesús. Pues obviamente no. No puede ser, ¿no? Entonces declarar, el tener fe, significa también declarar a Jesús como el Señor. Repito, responder afirmativamente a lo que Él nos ha dicho, pero constantemente. Ahora pasemos al ámbito que nos atañe más.
Muy bien. ¿Y cuál es ese ámbito, Sergio? Pues muy fácil. Resulta que no solamente es aceptar a Jesús como nuestro Señor de vida, sino también decirle que sí a la fidesque, a todo el contenido de fe. ¿Y qué significa esto? Que hay cosas que nosotros no creemos, ¿verdad? Cuando digo nosotros, ni hablo estrictamente por mí en mi historia, ni por ninguno de los presentes en su historia de vida, sino nosotros como iglesia, ¿verdad? Nosotros como seres humanos a veces. ¿Y a qué me refiero? A que hay gente que no acepta ciertas cosas que Cristo nos ha revelado. Yo creo que podemos poner dos o tres ejemplos. Empiezo con el primero, obviamente. Si decimos, ¿qué nos reveló Jesús? ¿Un Dios que castiga o que perdona? Y pues yo creo que muchos podemos ir rápidamente, pues nos reveló un Dios que perdona, ¿sí? Pues resulta que al día de hoy hay gente que dice que Dios castiga. Entonces, en ese sentido, pues no podemos tener razón los dos, ¿verdad? O castiga o perdona, por supuesto. Pero entonces, si te das cuenta, el contenido o va para acá o va para acá. Si yo acepto el contenido, tengo fe, pero justamente no puedo decir que estoy aceptándolo si estoy en contradicción. ¿A qué me refiero con esto? A que la fe con la cual hacemos teología no es únicamente fe en Jesús, sino fe en todo lo que Jesús reveló. Eso es la fe también, creer en lo que Jesús ha revelado, pero la revelación es muy amplia. Ya dijimos que Dios se dejó conocer en un poquitito, pero poquitito para Él. Dado lo que Él es, se dejó conocer poquitito, pero dado lo que somos nosotros, ese poquito que Dios ha revelado de sí, para nosotros es infinitamente grande, muchísimo. Entonces, por eso necesitamos hacer alto y decir, a ver, ¿tienes fe? Sí, pues la fe significa que conozcas la revelación y que la aceptes. Porque si tú dices que tienes fe, pero no conoces lo revelado, pues no vas a poder aceptarlo. No puedes aceptar algo que no conoces, ¿verdad? Entonces a veces somos un poquito como aquellos que firman contratos sin leer las letras chiquitas, ¿verdad? Como decimos. Decimos, te firmo el contrato completo y digo que tengo fe, excelente. Pero cuando vienen las cláusulas, dices, ah, caray, esa no me la sabía. Lo mismo pasa con la fe. La fe también tiene que, decíamos, ir madurando poco a poco, ¿no? Poquito a poquito. Dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe, porque por la fe, dice, y fíjese lo que dice el catecismo, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de fe a esta respuesta del hombre a Dios que se revela, ¿sí? Obediencia. Ob audire. La obediencia de fe se refiere a que el hombre tiene que escuchar, o de ahí viene audire, obediencia es escuchar y actuar de acuerdo con lo que se escucha. Entonces, primero escuchar lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha dicho hacer algo concreto. Y se hace referencia, por supuesto, a las grandes figuras de la fe que el libro de los Hebreos retoma en su capítulo número 11 y del cual en este momento vamos a una pequeña lectura. Empieza por Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que dice el libro de los Hebreos? Perdón, capítulo 11 dice, por la fe Abraham hizo tal cosa. Por la fe Moisés hizo tal cosa. Por la fe, y empieza a decir que como tenían fe, actuaron. Fe, actuar, fe, actuar, fe, actuar. Entonces de ahí viene la obediencia de la fe. Nosotros, insisto, no podríamos ir por la fe sigo viviendo en unión libre. Por la fe
sigo pecando así. Por la fe. No, pues no. Entonces sería contradictorio. A eso me refiero, a que la fe es aceptación, pero es aceptación no nada más de Jesús como Salvador, sino de el contenido de lo que Jesús nos ha dicho. Y el contenido, insistimos, es el reino, y el reino tiene valores y principios que rigen y deben regir nuestra acción, ¿no? Dice el libro de los Hebreos, en una de las definiciones clásicas de fe, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la prueba de lo que no se puede ver. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la prueba de lo que no se puede ver. Pues muy bien, dirá San Pablo, es que nosotros andamos por fe, no por visión. ¿Qué significa esto? Pues fíjate nada más, certeza de lo que se espera, no lo he visto. La prueba de lo que no se puede ver, sigo sin verlo. Pero tengo fe, ¿qué significa entonces? Que hay alguien más que me ha dicho algo y yo creo en eso que él me ha dicho, no porque yo lo haya visto, sino porque confío en quien me lo dijo. ¿Sí? Entonces, esa confianza también es parte de la fe. ¿Sí? La fe no es solamente creer, decíamos. En este caso, también la confianza es, perdón, también la fe es confiar. También la fe es actuar. Todo esto se va amalgamando para que resulte una verdadera fe completa y madura. Entonces, esta respuesta que estamos dando necesita de nuestro asentimiento. Dice la iglesia del sometimiento. A lo mejor la palabra no nos gusta mucho porque someterse nos hace como que muy duro, ¿no? Pero simplemente es dejar que quien lleve las riendas sea justamente la fe. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor está muy loco, ¿no? Pero ahora que andamos en época de superhéroes, ¿no? De las películas, me refiero a todo esto, y uno de los superhéroes clásicos que conocemos desde la infancia, pues Superman, Batman, la Mujer Maravilla y otros superhéroes más. Y había una imagen donde decía, fíjate quién manda, ¿no? ¿Quién es el verdadero jefe? Y van en la imagen, que es obviamente una caricatura, por supuesto, en la imagen van en un avión y en este avión el que va manejando es Batman. ¿Y quiénes van sentados ahí con él? Pues van Superman, van la Mujer Maravilla y otros superhéroes que vuelan. Fíjate qué interesante para hablar de la fe y el sometimiento a la fe, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues a Superman no le hace falta el avión, ¿verdad? Si Superman quiere ir de un lado a otro, llega rapidísimo, pero se somete, en este caso, a Batman, que va ahí bien contento manejando el avión, ¿verdad? Y lleva a él, y repito, y a otros superhéroes que también podrían hacer esa distancia, recorrer esa distancia en un momentito. Pues algo así es el sometimiento a la fe. No vamos a dejar nada más que la razón y que la voluntad hagan lo que quieran y piensen lo que quieran, sino que ambas, que tienen una capacidad increíble, se someten a la fe. La fe es más sencilla, más tranquila, pero sin esta fe no podríamos realmente razonar correctamente. ¿Sí? Razonamos todos, eso es de ley, pero no siempre razonamos sin error. Dentro de las cosas de Dios, la fe se vuelve una luz para poder razonar adecuadamente. Nosotros decimos a este sometimiento, le llamamos justamente fe. Y vamos a concluir esta parte de la fe y la teología leyendo justamente al Papa Francisco y una vez más al Catecismo. Dice el Papa que la fe, como ya habíamos comentado, es un don gratuito de Dios. Muy bien, pero fíjate, continúa el Papa diciendo que este don exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres, eso que llamamos la historia de la salvación. Y el catecismo, la fe es un don sobrenatural de Dios, una vez más, la fe como don. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Creer, continúa,
Es un acto humano. Fíjate, no dijo es un don divino. Creer es un ¿qué? Un acto humano, consciente y libre. Ojo, para que sea consciente debe tener también inteligencia, ¿eh? Consciente y libre que corresponde a la dignidad de la persona humana. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que no puede ser que Dios, a mí, que me dio la razón, como vamos a ver a continuación en el segundo punto de este tema, segundo punto, no puede ser que Dios, que me dio la razón, ahora me pida creer algo totalmente ilógico. Eso iría en contra de la dignidad humana, ¿verdad? Dice entonces, vuelvo a esta parte que es importante, creer es un acto humano, consciente y libre que corresponde a la dignidad de la persona humana. Así como que se suele decir, ¿no? En nuestros ser humanos, que seamos humanos, vaya, somos también seres racionales. Y por tanto, también, bueno, antes de entrar a la racionalidad, somos seres inteligentes, somos seres libres y con voluntad. Entonces, la fe requiere que sea un acto humano, un acto que sea libre, voluntario, consciente y determinante también para nosotros. Esto nos enlaza, rápidamente hacemos este segundo tema antes de hacer nuestro pequeño espacio. Esto nos enlaza con el segundo presupuesto de la teología. El primero, decíamos, es la fe. El segundo es la razón humana. Bueno, pues voy a leer algo que decía Juan Pablo II para empezar. En este documento que se llama Fides et Ratio de Juan Pablo II, iniciaba, era como una tipo cita preliminar, todo el documento y decía, la fe y la razón, Fides et Ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Para que nos hagamos una idea quizá un poquito más cercana a nosotros. Imaginemos que tenemos una bicicleta y por las bicicletas, el nombre lo indica, son dos ruedas, ¿no? Dos, y ciclos hace referencia a las ruedas. Dos ruedas, entonces ahí andamos con la bici. ¿Qué pasa cuando una de estas dos ruedas se poncha o no está? No avanzamos, ¿verdad? No avanzamos en ese sentido. Pues es lo mismo aquí. Una rueda es la fe, otra rueda es la razón. No basta con que seamos, permítanme decirlo así, hombres y mujeres de fe sin razón, porque caeríamos en el fideísmo. O, para que lo veamos más rápido, caeríamos en el piadosismo. ¿Sí? Si solamente creemos, pero no razonamos, lo nuestro será puro piadosismo, puro fideísmo. Lo contrario, ¿qué pasa si la que se ponchó es la otra llanta? ¿Qué pasa si yo pura razón y nada de fe? Ah, bueno, caeríamos en el racionalismo. Y el racionalismo también es una exageración de darle a la razón el poder total de la voluntad del hombre, de la vida del hombre. Hay gente que dice, es que yo soy muy racionalista, yo tengo que entenderte todo así. No, pues está bien, qué bueno, que tengas que entender las cosas, es necesario, pero no digas que eres pura razón, porque también tienes un cuerpecito y ese cuerpecito es material, no es racional, entonces no digas que eres pura razón. Y también tienes sentimientos, ¿verdad? Y entonces también eres afectivo, eres emocional, entonces no eres pura razón, no somos pura razón. Pura razón son los ángeles, por ejemplo, ¿sí? Pero los seres humanos no somos razones puras. Entonces, cuando hablamos de cosas, en este caso de la teología, ni pura piedad, ni pura razón, ni puro fideísmo, ni puro racionalismo. Hay que tener cuidado. Por eso insistimos, los dos son presupuestos. Nosotros ocupamos la palabra presupuesto, por ejemplo, cuando vamos a construir una casa.
Decimos, hay que hacer el presupuesto. ¿Y qué decimos? A ver, arquitecto, ¿cuál va a ser? Hágame el presupuesto de esta casa. Y dice, pues lo que se necesita, ojo, lo que se necesita. Es decir, si no está, no se hace. Si se necesita, no puede, es indispensable, no puede dispensarse eso. Entonces, un presupuesto es la fe, pero otro presupuesto para la teología es la razón. A veces nosotros nos adentramos en el estudio de la teología, insisto, nos adentramos en el estudio de la teología con mucha fe y de repente vamos viendo escritos, viendo cosas que empiezan a conflictuarnos por una sencilla razón, justamente porque nosotros creíamos de una manera totalmente fideísta, ¿verdad? Cuando empieza a entrar a la razón, a veces no nos gusta mucho, porque decimos, es que es por fe. Pues tú en qué crees, a veces pregunta, ¿no? ¿Tú en qué crees? ¿Por qué estás diciendo eso? Pues es que creemos, pero creemos con la razón, ¿sí? No quitamos la razón. Por eso lo que decíamos de Chesterton, justamente, ¿no? Cuando entro en una iglesia me quito el sombrero, no la cabeza. No nos quitamos la razón. Es que Dios nos ha dado la razón también para poder conocerle. Por ejemplo, nosotros cuando entramos en diálogo con el mundo, justamente para poder evangelizar al mundo, a veces se nos piden, ¿cómo llamar? Se nos piden razones o formas de aceptar la existencia de Dios. Pues no le puedes decir por qué viene en la Biblia. Eso no es razón. Entonces, se dan razones filosóficas justamente, y entonces estas razones o estas pruebas, permítame llamarlas así, son 100% argumentativas, ¿sí? Entonces hay gente que le dices, ¿y tú cómo sabes que Dios existe? Es que lo he sentido, ¿no? Aquí adentro lo he sentido como en mi corazón. Ok, o sea, yo no digo que eso sea falso, pero con eso no se puede convencer a otra persona, ¿sí? No le puedo decir nada más, es que lo sientes. Hubo un tiempo en la iglesia en el que decíamos, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que íbamos a los retiros y eh, pasó muchas veces que le decían, oye, ¿y qué hacen en los retiros? Y decíamos, es que tienes que vivirlo, es que tienes que vivirlo. Y siempre era como que vívelo tú para que lo experimentes. No está mal, no está mal, pero vean cómo le cargamos todo a la parte de la fe, ¿no? A mí, por ejemplo, alguna vez, cuando empezaba, debo decirlo, me decían, a mí se me hace difícil creer que hay alguien ahí en el cielo. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Te explico. Te explico que no es que esté alguien ahí en las nubes, ¿verdad? No es que esté alguien ahí parado en su parcelita de nube viendo para abajo. No, 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 no. Eso es irracional. Por eso la gente dice, a mí se me hace muy difícil creer eso. Pues te explico y ahí vas a ver cómo al explicarte te va a ser hasta más fácil creer. Ah, bueno, había una persona dentro de esto que estoy comentando que decía lo siguiente, tenía un programa y en este programa justamente daban temas, pero daban temas desde la razón, basándose en la fe, pero desde la razón. Y entonces ese programa lo encontró un ateo y el ateo mandó una carta al programa, ¿no? Ahí les dijo, ¿saben qué? Me interesan mucho los temas que están dando, dice, pero tengo miedo, decía el ateo, dice, tengo miedo que después de ver este programa deje de ser lo que he sido toda mi vida, ateo. Porque es tan racional lo que está explicando que me está convenciendo. Fíjate, estaba convenciendo a uno de creer gracias a la razón. Entonces la razón no es para nada despreciable. Repito, hay gente que odia razonar la fe. Hay gente y es que al razonar la fe, su fe le exige crecer, le exige dejar ciertos ropajes de su fe que no son, que no van, que se los pusimos en nuestra fe
repito con esta palabra que hay que tomar con mucha cautela, le pusimos ropajes infantiles a nuestra fe y la fe es adulta, tiene que ser adulta. Entonces, sí hay cosas que tienen que ver, ustedes si lo sabemos, con la Biblia, por ejemplo, que nos cuesta mucho ir aceptando. ¿Por qué? Porque lo creímos con el corazón. Y no está mal, insisto, pero eso que creímos con el corazón también hay que entenderlo con la razón. Entonces, por eso es que hay que llevar estas dos. Bueno, dice el libro, el manual que tenemos, dice, en la teología, la razón humana es inseparable de la fe. En la teología, la razón humana es inseparable de la fe. Por eso decimos que es una razón iluminada por la fe. Hay una armonía y equilibrio entre la investigación racional y la fe en la revelación divina. Frente a las posturas extremas del racionalismo y del fideísmo, el magisterio de la Iglesia ha impulsado desde sus orígenes una concepción armónica de razón y fe. El cristiano no renuncia a pensar cuando cree. Qué bonito. El cristiano no renuncia a pensar cuando cree. El teólogo, por su parte, utiliza la razón, especialmente la filosofía. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la filosofía auxilia a la teología? Para analizar, profundizar, defender y presentar al mundo las verdades de fe. Es lo que estábamos diciendo justamente en este momento. Si queremos entrar en diálogo con el mundo, no puede ser únicamente desde el fondo de nuestro corazón, sino que tiene que ser también desde el fondo de nuestra razón. Que podamos hacer este diálogo con el mundo a través de estas verdades y profundización de esas verdades de fe. Bueno, la fe no se opone a la razón. Voy a decir, y fíjense, voy a atreverme a soltar de una vez el golpe, por así decirlo, ¿no? Para que vayamos viendo. Si nosotros, ojo, hay ciencias que son totalmente rectas y respetables, ciencias que ayudan, son auxiliares de la teología y de la filosofía. Por ejemplo, si tenemos la ciencia de la arqueología, híjole, qué belleza, porque la arqueología nos ayuda a saber cómo estaban en aquellos tiempos las cosas y todo esto, y la antropología social, la antropología filosófica, ayuda a la antropología teológica para poder comprender al hombre, por qué es como es, por qué actuamos, cómo tomamos decisiones y todo esto. Excelente, hasta ahí vamos, excelente. No hay ningún problema en eso, tenemos que recordarlo. Ahora, imagínate esto, tiro el golpe. Si las ciencias demuestran algo, tal cual, y tú ves que la Biblia dice algo que al parecer es contrario o contradictorio a lo que la ciencia ha demostrado, no podemos ponernos en la necesidad de decir, es que la Biblia es como dice la Biblia tal cual. No, aquí es donde empezamos a armonizar y decir, ¿sabes qué? Entonces, la Biblia dice una verdad, por supuesto, y siempre dirá la verdad, pero esta verdad que dice la Biblia no puede estar en contradicción con lo que dice la ciencia, porque la ciencia, repito, es, por así decirlo de momento, lo racional, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nos apoyamos de las ciencias para poder interpretar la Sagrada Escritura. Y te das cuenta, o nos daremos cuenta de que a veces la Sagrada Escritura hay que interpretarla así, ¿verdad? Biblia y razón van así. Si están así, es porque estoy haciendo algo mal. O fe en la Biblia o ciencia. Algo estaré haciendo mal. Si es la ciencia, no pasa nada, la corregimos. Si es nuestra interpretación de la Biblia, no pasa nada, lo corregimos. Pero tienen que ser armónicas. Fe y razón no son contradictorias, no se oponen. Dice la fe, dice este mismo libro, la fe no es absurda ni irracional. La fe nada tiene que ver con la superstición ni con otras conductas religiosas extravagantes. Me encanta cómo lo dice, ¿verdad? La fe no tiene que ver ni con superstición ni con otras conductas supersticiosas extravagantes.
Qué bonito lo dijo. Hace unos días nos tocó ir a consulta con Oli y mientras íbamos en el... Oh, perdón, lo digo así, pero Oli es mi esposa, ¿verdad? Para quien ve la grabación así nada más. Íbamos a consulta por nuestro bebé y en el taxi en el que íbamos hacia el consultorio, el taxista iba escuchando un programa, pues obviamente es un programa de entretenimiento, 100% entretenimiento, y decía, ¿eres supersticioso cuándo? Y entonces iban diciendo cosas que tenían que ver con la fe, pero a mí no me enojé, estaba diciendo muchas cosas contra la fe y contra la religión, pero no me enojé porque lo que estaba haciendo era demostrar su increíble desconocimiento de la fe. Por ejemplo, decía él, es supersticioso que vayas, así dijo él, no lo digo yo, que vayas masajeando bolitas pensando que eso va a cambiar algo. Y yo dije, se refería al rosario, obviamente, ¿no? Yo dije, no tiene ni idea este pobre hombre de lo que es el rosario físicamente hablando, ni lo que es el rosario como oración. No tiene ni idea. Entonces, en lugar de enojarme, sentí pena por esta pobre persona porque dije, está totalmente confundida. Pero si hay alguien que crea que el rosario puesto en el carro lo va a salvar de chocar, pues obviamente que también es supersticioso, ¿verdad? Si yo les digo, ¿para qué son los teléfonos, por ejemplo? Pues para hablar. ¿Para qué son los zapatos? Pues para ponérmelos y caminar. ¿Para qué es el rosario? Pues para colgarlo. No. El rosario es para rezarlo, ¿verdad? Para hacer oración con ese rosario. Oye, pero entonces ¿tú crees que al ir pasando las bolitas está pasando algo? No. De hecho, el rosario físicamente hablando solamente me ayuda a no perderme. Pero se puede hacer rosario, la oración, sin rosario, el instrumento. Se puede. Tenemos 10 deditos, por ejemplo, ¿verdad? O si alguien va y dice, va pensando 1, 2, 3, se puede hacer la oración sin el instrumento. No es que creamos que ir masajeando bolitas hace magias. Tampoco es tenerlo colgado hace magias ni nada por el estilo, ¿verdad? El rosario, físicamente hablando, es simplemente el instrumento para hacer una oración. Pero esa oración la podemos hacer incluso sin ese rosario, ¿verdad? Como se dice. Entonces la fe no es absurda, no es irracional. Y dice, nada tiene que ver con supersticiones ni con conductas religiosas extravagantes. Entonces, si hemos de ser sinceros, la razón no solo es aceptada al hacer teología, sino que es indispensable para hacer teología, pues para que la teología se jacte de ser ciencia, requiere indudablemente de la razón. Si decimos que la teología es ciencia de la fe, al ser ciencia, ¿de qué requiere? De la razón. Ciencia viene de schio, que es conocer, saber, y el conocer o saber implica justamente la razón. Terminamos este primer punto haciendo alusión al documento La Teología Hoy, Perspectivas, Principios y Criterios de la Comisión Teológica Internacional, y una cita breve. Dice así, la verdad de Dios aceptada en la fe se encuentra con la razón humana. Creada a imagen y semejanza de Dios, la persona humana es capaz, a la luz de la razón, me encanta porque no dice a la luz de la fe, sino a la luz de la razón, de penetrar en la profundidad verdadera de las cosas, más allá de las apariencias, y abrirse por medio de ello a la realidad universal. Por tanto, la verdad revelada de Dios precisa de la razón del creyente al mismo tiempo que la estimula. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.